Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Walter Joan Prada Monsalve. El tema que vamos a tratar brevemente es el de los POEs. ¿Qué es un POE? ¿De qué se trata? ¿Cómo se documenta? ¿Cierto? ¿Cuál es la estructura que debe seguir? Pues bien, como todos sabemos, un POE es un procedimiento operativo estandarizado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica? Pues básicamente lo que quiere decir es que es un procedimiento estándar que debe estar disponible en la empresa junto al equipo, de modo tal que cualquier operario, cualquier persona que llegue externa a la empresa, incluso un operario nuevo, pueda tener acceso y pueda realizar el saneamiento de la máquina, del equipo o del área en general de una manera fácil, de una manera estándar, ¿cierto? Como se ha venido haciendo, y no que cada quien llegue y diga, bueno, ¿y yo qué le aplicaré? No apliquémosle esto a ver si de pronto es. No, ¿sí? Entonces, por eso se llama procedimiento operativo estandarizado, porque es un estándar, es un procedimiento estándar que le sirve a la empresa para poder mantener, obviamente, unos niveles aceptables en cuanto a la limpieza y desinfección de los equipos, ¿sí? Cuando me refiero a niveles aceptables, me refiero a unos niveles que son buenos, ¿sí? No me refiero a unos niveles que, como que, bueno, sí, hay como por cumplir, ¿sí? Pero que realmente no le está uno como poniendo el empeño, como lo que realmente requiere. Entonces, vamos a mirar, de acuerdo a un documento del INVIMA, ¿qué es un POE? ¿A qué hace referencia un POE? Entonces, como les decía, es un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento básico. Recordemos que los POEs están asociados con el programa de limpieza y desinfección, que existen POEs de diferentes tipos. Entonces ya vamos a ver, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un POE y una operación sanitaria. Un POE es un procedimiento escrito, una operación sanitaria también es un procedimiento escrito. En ambos casos, en cuanto a POEs y operaciones sanitarias, medimos el método de limpieza y desinfección. En ambos casos se aplica para utensilios, equipos e infraestructura. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Que el POE está en contacto directo con el alimento, mientras que la operación sanitaria no. Ahora bien, el objetivo principal del POE es controlar los riesgos de contaminación para cualquier producto o para cualquier producto que pueda llegar a pasar por la máquina o por el equipo, ¿cierto? Estas etapas de ese proceso tienen que estar libres, obviamente, de agentes contaminantes como como grasa, como detergentes, como pelos o semillas, polvo, etcétera, etcétera. Recordemos los contaminantes que pueden haber, que son contaminantes físicos, contaminantes químicos y contaminantes biológicos. Pues bien, estos POEs deben estar ejecutados diariamente. Y cuando digo diariamente me refiero ¿a qué? Me refiero básicamente a que deben ejecutarse antes de iniciar proceso, durante el proceso si es necesario y al finalizar el proceso. Estos POEs normalmente constan de varios pasos. Entonces, primero, pues retirar todos los residuos que haya, ¿cierto? Hay que enjuagar, hacer una limpieza, un uso de detergentes y demás, realizar un enjuague, luego utilizar desinfectantes y finalmente secar o enjuagar si es el caso. Pues bien, algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta cuando vamos a elaborar un procedimiento operativo estandarizado, debemos tener en cuenta cuáles son los procedimientos preoperativos, los procedimientos operativos y cuáles son las acciones correctivas que se ameritan. Me explico. En este caso, el ejemplo de un procedimiento operativo estandarizado para una despulpadora de fruta. Entonces, dentro de los preoperativos tenemos que desconectar el equipo, retirar todo producto existente en el área donde se va a realizar el lavado y la desinfección. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo empezar a hacer un proceso de limpieza y desinfección teniendo todo el área llena de pulpa de fruta.
Y peor aún, si toda el área está llena de pulpa de fruta pero destapada. Entonces yo debo cerciorarme primero que el área tiene que estar completamente libre de cualquier producto que sea susceptible de contaminación. Luego, pues disponer de todos los utensilios y agentes de limpieza y desinfección necesarios. Es decir, si necesito baldes, si necesito todo lo que yo necesite, baldes, cepillos, mangueras, los desinfectantes, esponjas, todo lo que yo llegue a necesitar. Cuando hablo de esponjas no me refiero a la típica esponja de 200 pesos que venden en las tiendas, sino me refiero obviamente a unas esponjas o unas esponjillas que son específicas de uso para alimentos. Estas esponjillas tienen una resistencia que es ideal para la limpieza de los equipos, entonces no debemos tampoco confundir la esponjilla de 200 pesos que me venden en la tienda versus una esponjilla que es especial para alimentos, ¿sí? Bien, leer la rotulación de los agentes de limpieza y desinfección. ¿Por qué razón? Porque hay que tener en cuenta cómo es su modo de uso, cómo deben emplearse, y aplicar solo la dosificación recomendada de acuerdo al documento establecido. Normalmente, nosotros hemos elaborado previamente un documento o un cuadro de dosificación de desinfectantes. Esta dosificación de desinfectantes justamente me dice dependiendo del equipo, si es un equipo, si es un utensilio, si es un área, si es un piso, si es para fruta. Entonces, de acuerdo a esa, me dice qué dosificaciones debo utilizar de X desinfectante para Y cantidad de agua. Entonces, siempre hay que tener ese cuadrito a la mano. Ya los operativos como tal, entonces empezamos que abriendo la tapa, entonces empezamos como tal, ahí sí a desarmar los equipos si es el caso. Si yo debo desarmar un equipo, entonces ¿cómo debe hacerse ese desarmado, ese equipo? En este caso, pues abrimos la tapa de protección del equipo, desmontamos la pieza frontal de salida de la semilla y ubicamos sobre una canastilla limpia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y esa vaina cómo así? Ya vamos a ver con imágenes cómo es que se hace, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que retirar, ¿cierto? Nos vamos a ver, vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero abrimos la tapa de protección, ¿cierto? Luego entonces empezamos a hacer el desmontaje de las piezas del equipo. En esta primera imagen tenemos como tal la tapa que es la que se encarga de fijar el eje central del equipo, en este caso pues de la despulpadora. Entonces se retira esa tapa, luego hay que proteger con plástico obviamente el motor. Empezamos, entonces retiramos esa tapa, retiramos todas las semillas que puedan llegar a haber quedado en el equipo. Entonces retiramos todos los residuos, absolutamente todos los residuos de frutas que puedan haber llegado a quedar. Hay que proteger el motor del equipo, que es finalmente la vida del equipo, ¿cierto? Se realiza un enjuague ¿con qué fin? Con el fin de retirar toda la suciedad. Recordemos que una cosa es limpieza y otra cosa es desinfección. La limpieza normalmente hace referencia a retirar la suciedad, lo que yo puedo ver, y la desinfección hace referencia a eliminar lo que yo no puedo ver, que son los microorganismos patógenos en este caso. Entonces, bien, cuando realizamos el enjuague del equipo, estamos terminando de eliminar toda esa suciedad, toda esa semilla que haya quedado en el equipo, en este caso pues de la despulpadora. Si es otro tipo de equipo, entonces se elimina toda la grasa o se elimina lo que tenga que eliminarse, semillas, hojas, tallos, grasa, plumas, sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se realiza pues obviamente el enjuague del equipo, donde en ese enjuague vamos a retirar todo el jabón que haya podido llegar a quedar. Si se utiliza jabón,
para el caso de los equipos que manejan grasa o productos que implican el uso de grasas. Se ubican todas las piezas en su lugar y se realiza el desinfectante, se realiza la aplicación del desinfectante que haya lugar, se deja actuar el tiempo necesario. Ese tiempo, pues como lo decía anteriormente, en el documento que ya tenemos previamente establecido está claro cuánto es el tiempo que yo debo dejarlo actuar. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué pasa entonces? Devolvámonos un poquito. ¿Qué pasa entonces si el equipo no queda bien desinfectado, o si de pronto queda con restos de semilla o con restos de sangre o restos de grasa, dependiendo pues obviamente del equipo? Entonces, para eso es que se documentan unas acciones correctivas que están incluidas en el mismo POE, en el mismo procedimiento operativo, como que en este caso puntualmente higienizar las partes que se evidencian mal lavadas. Si los resultados de equipos evidencian contaminación, entonces reevaluar la acción de los desinfectantes e incrementar la concentración del desinfectante, ¿sí? Se incluyen notas, si es el caso. Para la limpieza semanal se ejecuta el mismo procedimiento, pero para el tamiz se realiza limpieza con una solución de soda cáustica y agua caliente y jabón. Entonces aquí ya lo que me está diciendo es que yo necesariamente debo tener unos parámetros de medición. Cuando yo hago una aplicación de un POE, ¿cierto? Obviamente eso va registrado en un documento que está asociado al procedimiento, y eso me va a generar a mí durante la inspección diaria un resultado. Ese resultado puede ser bueno, o sea, un resultado conforme, si el equipo ha quedado desinfectado, ha quedado bien lavado. Pero si yo llego a encontrar una no conformidad, es decir, que el equipo nunca lo desinfectaron, simplemente lo lavaron pero no lo desinfectaron, o que el equipo se encuentra sucio, o que no está como debía estar, si hay que dejarlo armado, o que las partes están tiradas en el piso y el piso está también todo completamente sucio. Entonces, cuando ese tipo de cosas se presentan unas acciones correctivas. Ahora bien, en el programa de muestreo microbiológico, de los muestreos, en el cronograma de muestreo, pues se hacen una serie de tomas de análisis microbiológicos, muestreos de los equipos. ¿Con qué fin? Para revisar y corroborar que primero pues los equipos están siendo bien lavados, y segundo, me sirve también para evidenciar si la cantidad de desinfectante que yo estoy empleando es el correcto, o si de pronto tengo que aumentar la dosis. E incluso me sirve para determinar si el desinfectante realmente está cumpliendo la función que debe cumplir. Esos resultados pues obviamente me van a generar también unas acciones correctivas. Entonces, se dice que cuando un POE es desfavorable, pues obviamente es porque no evita que un alimento se contamine. Es decir, la finalidad de un POE es evitar que un alimento se llegue a contaminar, pero si se está realizando un procedimiento deficiente, pues entonces no va a evitar justamente que haya una contaminación de los alimentos. ¿Qué también me debe corroborar a mí un POE? Pues garantizar la disposición adecuada de los productos, es decir, que si mis equipos están bien, están desinfectados, están lavados correctamente, yo pueda tener la tranquilidad y la certeza de que mi producto está bien en la siguiente, va a salir bien de esa etapa. Entonces lo que busca es prevenir una recurrencia, es decir, que vuelvan a ocurrir casos de contaminación si el caso es puntualmente por un equipo. Ahora bien, debe incluirse también la frecuencia. ¿Por qué razón? Porque si yo no le incluyo la frecuencia, entonces cuando yo lo publique allá junto al equipo,
El operario dirá, bueno, pero esto lo puedo lavar semanalmente, ahí no dice cada cuánto hay que lavarlo. Entonces, por más elemental que parezca, debe incluirse la frecuencia. El tiempo de ejecución es importante. ¿Por qué razón? Porque, como lo decíamos, si es un procedimiento que ya está establecido, yo debo tener claridad cuánto tiempo se demora una persona, un operario, en realizar esa limpieza y desinfección del equipo. No puedo permitir que un operario se demore todo un día haciendo una limpieza y desinfección de un equipo, ¿sí? Eso obviamente empieza a retrasar producción y empieza a generar una serie de problemas. Pero tampoco puedo permitir que el operario se demore muy poquito tiempo, es decir, que se demore 2-3 minutos y ahí. ¿Por qué? Porque eso es evidencia de que le echó simplemente agüita ahí por encima y como para despistar. Entonces, dentro de los datos que deben incluir un POE, pues debe estar también un responsable. El responsable de ejecutar esa limpieza del equipo. Debe haber un supervisor. ¿Quién es el que se va a encargar de verificar que ese equipo quedó bien desinfectado? Entonces tenemos un responsable, tenemos una frecuencia, los procedimientos específicos, es decir, un preoperativo, un operativo, unas acciones correctivas, ¿cierto? ¿Quién es el responsable de esa supervisión? Y pues obviamente todo ello debe estar en el marco de un formato que sea estándar para la empresa. Que se muestra aquí en la imagen es simplemente un ejemplo, ¿sí? Puede ser que incluyan primero la frecuencia, el tiempo de ejecución, el responsable, quién lo supervisa, cuáles son las acciones correctivas y luego se encarguen de definir qué es lo preoperativo y qué es lo operativo como tal, ¿sí? Lo pueden hacer de esa forma, lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Lo importante es que incluyan cuáles son los procedimientos que se realizan antes de empezar a desinfectar el equipo. Si es un molino de carnes, pues obviamente yo tengo que primero apagarlo, ¿cierto? Como de los preoperativos, apagarlo, desconectarlo. ¿Por qué razón? Porque hay que evitar también sufrir algún accidente. Pues bien, esto es lo que les quería mostrar acerca de la documentación o del procedimiento operativo estandarizado, de cómo es que se ejecuta un POE. Espero pues haya quedado claro. Si tienen alguna duda, recuerden que se pueden comunicar a través del foro de dudas e inquietudes, se pueden comunicar también al correo, al WhatsApp, al correo de mensajería instantánea de la plataforma virtual. Esto es todo, un fuerte abrazo, hasta la próxima.